Hola, buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora vas a escuchar este video, pero igual que siempre, ya que el Señor ha puesto en mi corazón hablar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Dice la palabra de que no tendremos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Lógicamente, cuando estudiamos su palabra, ¿verdad? No inventando cualquier tontera que dice el Señor o dice el Santo. No, todo está escrito y todo lo que el Señor tiene que enseñarnos está en la Biblia. Y en base a eso, pues, y quisiera hablarles en este momento acerca de una otra controversia, ¿verdad? De que se habla, pero necesitamos aclarar ese punto porque la gente no sabe ni a quién le está orando o pidiendo. Se ha hablado mucho de la Trinidad. Ese es el tema de este momento, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad en la palabra de Dios? ¿Qué es la Trinidad? Pues tenemos que ser francos y ser correctos y decir que en la palabra de Dios no se menciona la palabra Trinidad ni las tres divinas personas. No se habla nada de eso. Pero no quiero hacer este video largo, haciendo explicaciones que tal vez podrían hacer largo ese video, entonces lo vamos a hacer corto. Y quiero comenzar en definitiva por las visiones que el apóstol Juan tuvo en el libro de Apocalipsis relatadas, ¿verdad? Dice que fue arrebatado, ¿verdad? Al tercer cielo, donde vio cosas que escribió en el libro del Apocalipsis. Pero lo que más me llama la atención a mí es las dos adoraciones que se dan en el cielo. Una, la primera adoración, ¿verdad? Del que estaba sentado en el trono, uno sentado en el trono, el cual su aspecto era de piedra de jaspe y de algo jaspe y de cornalina, algo así, ¿verdad? Y entonces decía que cuando los cuatro seres vivientes y los arcángeles tocaban los instrumentos, los 24 ancianos eh, arrojaban sus coronas delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que está sentado en el trono, la primera adoración. Segunda adoración se da cuando el cordero que estaba de frente al que está sentado en el trono fue digno de tomar el libro del que estaba sentado en el trono, y cuando el cordero tomó el libro se dio la segunda adoración, ¿verdad? Y decían así: al que está sentado en el trono y al cordero sea toda la gloria, el poder, la alabanza, y se da la segunda adoración. Y tenemos ahí a dos individuos: uno, el que está sentado en el trono, que es el Espíritu, el Padre, el Dios de los cielos, y al que estaba frente al trono, al cordero. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Diría cualquier persona que cree en las tres divinas personas. ¿Dónde está el Espíritu Santo? No, ahí no aparece el Espíritu Santo. ¿Por qué no aparece el Espíritu Santo? Porque es el mismo Padre. Resumidas cuentas, es el mismo Padre. Dice la palabra de que en el principio el Espíritu de Dios habitaba con Adán y Eva en el huerto del Edén, y ellos oían su voz, sentían su presencia. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre habitaba con ellos, ¿verdad? Pero cuando pecaron, fueron sacados de esa armonía, fueron sacados de esa libre comunicación, ¿verdad? Y ya no obtenían la comunicación directa con el Padre. Pero ¿qué sucedió luego de eso? Vino Jesucristo. Antes de Jesucristo vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, lean la palabra, dice la palabra que vino a restaurar todas las cosas. ¿Cómo vino Juan el Bautista a restaurar todas las cosas? No fue Jesucristo. No, no fue Jesucristo. Lean. Dice que Juan el Bautista vino a restaurar todas las cosas. Palabras de Jesucristo. Cuando dice: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una vara azotada por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? Os digo, un profeta, no más que profeta. Y si queréis recibirlo, dice Jesucristo, este es aquel Elías que había de venir. Un día hablaremos acerca de Elías. Y ese es Juan el Bautista, quien vino a restaurar todas las cosas. ¿Qué vino a restaurar Juan el Bautista entonces?
Juan el Bautista vino a restaurar la comunicación directa del Padre Celestial con la humanidad. ¿Cómo lo hizo? Quitando el pecado de en medio. ¿Cómo lo hizo? Bautizando a Jesucristo, imponiendo sus manos sobre la cabeza de Jesucristo como última ofrenda, como el Cordero sustitutorio, y pasa los pecados suyos y los de la humanidad al cuerpo de Jesucristo en el bautismo. Lo presenta al salir del agua y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se oye una voz, un estruendo desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Juan el Bautista vino así a restaurar todas las cosas, y ahora nosotros tenemos acceso directo al Padre porque Cristo quitó nuestros pecados. Ahora, sigamos hablando de la Trinidad. No hay tres divinas personas. No existe tal cosa. Solo existe en el cielo el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo, vuelvo y repito, es el mismo Padre Celestial. Así Juan el Bautista vino a pasar los pecados de la humanidad como último sacerdote encargado de presentar la ofrenda. Bautiza a Jesucristo, impone sus manos sobre él y pasa lo demás que acabo de decir. Para algunos de ustedes podría ser esto la primera vez que lo escuchan, pero si han leído la palabra van a notar que es totalmente natural para ustedes, totalmente familiar. El Padre no es persona, el Espíritu no es persona, no es un ser personal, es un espíritu, y si es espíritu no es persona. Jesucristo, el Hijo, fue una persona cuando vino a la tierra. Jesucristo existía desde la misma creación del mundo, porque dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo también estaba con Dios Padre, y juntos crearon el universo. Pero aquí está la gran diferencia. Aquí está la gran diferencia de todo. Dice en la palabra que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. ¿Qué les parece eso? ¿Ya lo habían escuchado? Está en Apocalipsis. Jesucristo es el principio de la creación del Dios Padre. ¡Wow! El Padre es eterno, no tiene principio ni fin, no lo podemos entender. Pero Jesucristo dice en la palabra que es el principio de la creación de Dios. ¿A quién de sus ángeles dijo Dios jamás? Dice la palabra: siéntate a mi derecha. ¿A cuál de sus ángeles? Solo a Jesucristo, quien fue creación del Padre. Jesucristo mismo nos enseña a orar y nos dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesucristo no nos enseña a orar y pedirle a Él, a Jesucristo, sino que nos enseña a pedirle al Padre que está en el cielo. A Él se le acercaron y le decían: Maestro bueno. ¿Por qué me decís bueno a mí? Uno es bueno, el Padre que está en los cielos, Él es bueno. Y en repetidas ocasiones Jesucristo también dijo: el Padre mayor es que yo. Jesucristo lo afirma y dice: el Padre mayor es que yo. Jesucristo es Dios. Sí, es Dios. Es hijo de Dios, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es Dios también. El Padre es nuestro Dios, pero Jesucristo también es Dios. Ahora, ¿qué pasó cuando vino a la tierra? Lo voy a dejar con un ojo pacho. Dice la palabra que Jesucristo se despojó a sí mismo y se humilló y se hizo semejante a los hombres. ¿De qué se despojó? ¿De qué se despojó? Piénsenlo por un momento. Se despojó de su deidad. Y mucha gente dice por ahí: Jesucristo cuando vino a la tierra fue 100% hombre y fue 100% Dios. Se despojó. Fue 100% hombre. Nada más que eso. Ahora es Dios, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahora su deidad ha vuelto a Él. Hoy es Dios. ¿Por qué esto era necesario? Porque siendo hombre tenía que vencer al pecado. Respóndanme ustedes entonces esto. Si Jesucristo hubiera sido Dios cuando estuvo en la tierra, ¿tenía Él necesidad de luchar contra el pecado? ¿Dios puede ser tentado?
No, Dios no puede ser tentado. Dios puede morir. Dios no puede morir. Jesucristo tuvo que despojarse, como dice la palabra, se desligó de la deidad, se despojó de la deidad para poder pagar el precio como hombre. Tenía que vencer al pecado como hombre, no como Dios. Dios no puede pecar, Dios no puede ser tentado y Dios no puede morir. Entonces tenía que despojarse de eso, sino qué mérito tendría de haber vencido al pecado. Jesucristo es vencedor, es victorioso. Él es mi Salvador y Él es mi libertador. Él ganó la victoria para mí, la victoria sobre el pecado. Siendo Dios, no tenía mérito para vencer al pecado. Siendo hombre, sí tuvo todo el mérito. Y siendo hombre, fue tentado en todo. Dios no puede ser tentado, pero Jesucristo hombre fue tentado en todo y jamás pecó. Tuvo victoria sobre el pecado, porque jamás pecó. Y así pudo Él ser sacrificado para pagar por nuestros pecados como una ofrenda perfecta. Esa es la gran diferencia. Luego Dios lo exaltó, como repito, hasta lo sumo y le dijo, siéntate a mi derecha. Y ahora está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Y nosotros esperamos su regreso. Aleluya. Esperamos su precioso regreso. Y en esta tarde pues tengo que terminar ya este video, pero quiero que ustedes tengan la seguridad de orar al Padre en el nombre de Jesucristo. No pueden orar y pedir nada a Jesucristo en el nombre de Jesucristo. Ahora tenemos libertad directa porque el velo se rasgó, se rompió en la carne de Cristo y ahora tenemos acceso directo al Padre para pedirle al Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No puedo pedirle a Jesucristo en el nombre de Jesucristo. Lean todas las cartas de los apóstoles y todas comienzan así, de parte del que está sentado en el trono y del Hijo, de parte de nuestro Dios Todopoderoso y de Jesucristo. Todas comienzan y terminan así. Lean bien esa diferenciación. Todos los apóstoles hablan de esta manera. Gracia y paz sea dada a vosotros, de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Todas las cartas de Pablo y de Pedro comienzan así. Léanla y se van a dar cuenta de que es la verdad. Bendiciones para todos. Esperemos a Jesucristo. Amén.